Amados hermanos, muy buenas noches con todos. Qué gusto poder compartir con ustedes este precioso tiempo. Qué gusto poder saludarles, aunque sea por este medio. En medio de la situación difícil que estamos atravesando, el Señor quiere bendecirnos y quiere fortalecernos con su santa palabra. Cancelemos entonces todo estorbo, toda preocupación, todo afán. Abramos nuestro corazón y permitámosle hacer la obra que cada uno de nosotros necesita. Aferrarnos a nuestro Dios Todopoderoso es lo mejor que podemos hacer siempre, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Y ahora, pues, más que nunca. Aún podemos clamar en su presencia y recibir ayuda y consuelo para nuestras almas. Así que gocémonos en este tiempo y aprovechémoslo al máximo. El mensaje de hoy titula La importancia de la obediencia. Le invito a abrir su Biblia en Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este corto versículo, mis hermanos, en este corto pasaje, el Señor hace un llamado de vital importancia para los creyentes. El llamado es a humillarnos consciente, voluntaria y permanentemente bajo la poderosa mano de nuestro Dios. La humildad es un atributo indispensable en todo creyente. Hoy vamos a aprender por qué. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Padre nos da grandes regalos y grandes promesas. Para mí, la promesa más grande es aquella que dice: no te dejaré ni te desampararé. Yo amo esta promesa, mis hermanos. Me fortalece y me bendice grandemente en tiempos difíciles como el que estamos viviendo ahora. Y el regalo más grande que nos da el Padre, sin duda, es el Espíritu Santo, quien nos da poder y autoridad para hacer la voluntad divina. Pero en el caminar cristiano, queridos hermanos, hay algo que Dios no nos da, sino que nos exige. No como un pago, porque la salvación es por gracia, sino como parte vital de nuestro proceso de restauración. Dios nos exige fe y obediencia. La fe nos la da Él mismo. La fe es un don de Dios, pero es nuestra obligación perfeccionar y agrandar esa fe. Eso es lo único que Dios exige de nosotros. ¿Y cómo perfeccionamos nuestra fe? Perfeccionamos nuestra fe a través de la obediencia. Dios nos exige obediencia por una poderosísima razón, porque la fe sin obediencia es muerta, no sirve, no salva. Los demonios creen en Dios, ¿sí? Y tiemblan ante su existencia, pero sus obras son perversas. Entonces, sus obras los condenan. Para que un drogadicto tenga una rehabilitación exitosa, necesita dos cosas fundamentalmente. La primera es buscar un experto en rehabilitación toxicológica. Y la segunda cosa que necesita es someterse al tratamiento indicado por este experto. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Lamentablemente, en la mayoría de los casos, la persona adicta quiere superar su problema, pero no cumple las instrucciones del rehabilitador. En consecuencia, no logra el propósito y sigue en ese camino de destrucción que lo llevará a la muerte.
Ocurre lo mismo con la humanidad, hermanos. El pecado es una terrible adicción y todos hemos pecado trayendo dolor y maldición a nuestra vida. Cuando sentimos ya las consecuencias del pecado, clamamos a Dios, pedimos ayuda, invocamos su nombre y hasta nos quebrantamos. Pero de la obediencia no nos acordamos. La mayoría de personas no perfecciona su fe con la obediencia y encima se atreven a culpar a Dios por su fracaso. Así de absurdo es el pecado. Pero nosotros entendamos algo, queridos hermanos. Entendamos que todo el que quiera tener a Jesús como Salvador debe primero hacerlo su Señor. Debe someterse a su santa y perfecta voluntad. Porque sin obediencia no hay restauración, no hay redención, no hay salvación, no hay nada. Cuando el Señor venga, nos dice la palabra, que muchos le dirán, Señor, Señor, pero Él les contestará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué importante es la obediencia, hermanos, qué importante es la obediencia. ¿La obediencia a qué? Obediencia a la palabra de Dios. Muchos han tratado de restar autoridad a las sagradas escrituras. Se han dicho infinidad de mentiras en su contra, como que es un libro caduco, que es falsa su inspiración divina, que pronto desaparecerá, etcétera, etcétera. Pero la Biblia sigue demostrando su poder y autoridad en el tiempo y en el espacio. Es el libro más vendido, más leído y más comentado de la historia. Su excelencia literaria, sus datos históricos precisos y su eficacia lo hacen insuperable y único. Así que no nos dejemos engañar, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios y en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos saber para ser restaurados, bendecidos y prosperados. Y precisamente en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, 2 de Pedro 1, del 5 al 7, nos presenta, ¿no?, todas las pautas que nosotros necesitamos conocer para perfeccionar nuestra fe. Aquí nos dice el Señor, en esta palabra nos dice el Señor, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Al afecto fraternal amor. Este es un gran paso de obediencia que el Señor nos pide dar. Y dar este paso de obediencia, mis hermanos, es fundamental. ¿Por qué? El verso 8 nos lo explica. El verso siguiente nos dice por qué es fundamental obedecer esto. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando a nuestra fe le agregamos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, se produce un milagro en nuestro ser. Nuestro espíritu cobra vida, crece y produce un fruto que nos reconcilia con Dios, el fruto del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros, queridos hermanos, obramos en lo natural, Dios obra en lo sobrenatural, llevándonos a niveles más altos, más elevados de fe y de obediencia. Si nosotros añadimos a nuestra fe virtud, el Señor nos llevará a la santidad. Si nosotros añadimos conocimiento, Él nos dará revelación.
Si procuramos el dominio propio, Él nos hará mansos. Si amamos al prójimo, luego amaremos también a nuestros enemigos. Y todas esas cosas, esas obras que antes nos eran imposibles, se hacen posibles de la mano de Dios. Así son las cosas, queridos hermanos. Aprendimos entonces que lo primero que debemos añadir a nuestra fe es virtud. Y la primera virtud que debemos cultivar en nuestro carácter es la humildad. La humildad consiste en pensar con prudencia de nosotros mismos, sin jactarnos de nuestros talentos o habilidades. Implica reconocer la grandeza de Dios sobre todas las cosas. La humildad nos permite humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que todo lo que Dios hace o permite en nuestra vida es perfecto, aunque no nos guste o aunque no lo comprendamos. Hay muchas razones por las que debemos ser humildes. Veamos algunas de ellas. La primera razón por la que debemos ser humildes es que la falta de humildad es orgullo y el orgullo es pecado. El orgullo es fuente de maldad, queridos hermanos. Lo primero que contaminó a Lucifer fue el orgullo. Luego vinieron la rebeldía, la desobediencia y muchos pecados más. Eva y Adán fueron tentados con el orgullo y cayeron. Al igual que Satanás, ellos quisieron ser como Dios y fueron expulsados, terminaron expulsados de la presencia divina. Por eso, ninguna persona orgullosa refleja a Cristo. Ninguna. Toda persona orgullosa refleja a Satanás. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La creación nos habla, queridos hermanos, de un creador majestuoso, formidable, omnipotente, incomparable. Por tanto, para nosotros que somos barro imperfecto, ser humildes debería ser algo sencillo, pero no es así. En este mundo no es fácil ser humilde. Habrán notado que la mayoría de personas siempre busca algo para alimentar su orgullo. Algunos se enorgullecen por metas alcanzadas o por éxitos logrados. Otros se enorgullecen de sus posesiones materiales. Otros hacen alarde de algún rasgo físico o de su círculo social. Y muchas veces, para no quedarnos atrás, los menos orgullosos caemos en lo mismo. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Él nos enseñó sobre la humildad con el más grande e ilustrativo ejemplo, su vida, muerte y resurrección. Así que podemos vencer el orgullo, sí se puede, tomando la decisión de ser humildes para agradar a Dios. Hace algunos años ya bastantes años, conocí a una joven de pocos recursos económicos que vino a la capital para estudiar, para superarse. Ella era la persona más amable y respetuosa que yo había conocido. Yo la apreciaba muchísimo. Para ayudarse con los gastos, primero puso un pequeño negocio, bastante sacrificado. Luego invirtió en otro negocio mejor. Gracias a Dios terminó los estudios, hizo prácticas profesionales y puso su propia oficina. Ha ocupado cargos importantes en instituciones públicas y privadas. Pero hoy no queda nada de la joven sencilla y amable que tanto aprecié. Ella se llenó de orgullo por todo lo que logró y ese orgullo la transformó en una persona orgullosa y egocéntrica que niega rotundamente la existencia de Dios. Es triste lo que el orgullo puede hacer en las personas, hermanos. La segunda razón por la que debemos ser humildes es porque el orgullo es una peligrosa trampa, ¿sí?
Uno de los grandes peligros del orgullo es que suele ser un pecado oculto. Pocas personas reconocen al orgullo como pecado. Por tanto, puede operar en el corazón, en la vida de las personas sin ser estorbado. Por ejemplo, un creyente que no perdona peca de orgulloso, pero él no se siente pecador, se siente una víctima. Conozco muchas personas en esa situación. Cierto es que hay ofensas que causan mucho daño, eso es innegable, pero nosotros también hemos ofendido a alguien, hemos ofendido gravemente a Dios. Y si Él, siendo quien es, nos perdona y nos manda a perdonar, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Que te perdone Dios porque yo no. Es una frase muy común, cargada de soberbia. Hasta hay canciones que la incluyen en su letra. Quienes pronuncian esta frase, no saben que su pecado podría ser mayor que el pecado de quien los ofendió. El pecado oculto es muy peligroso, mis hermanos. Es como un cáncer que no ha sido diagnosticado. Puede crecer y llegar a matar por falta de tratamiento oportuno. Tengamos cuidado con eso. La tercera razón por la que debemos ser humildes es para gozar de la presencia de Dios. Porque solo los humildes gozarán de la sublime y maravillosa presencia de nuestro Dios. Y no solo eso, sino que además en medio de esa sublime y maravillosa presencia recibirán exaltación. Porque el que se humilla, dice la palabra, será exaltado, y el que se exalta será humillado. En el reino de Dios no hay lugar para orgullosos, soberbios ni vanagloriosos. Dios no puede ser burlado. El hombre debe entender que fue creado para dar gloria a Dios, no para glorificarse a sí mismo. La cuarta razón por la que debemos ser humildes es porque la humildad nos restaura. El orgullo destruye, mientras que la humildad restaura. La restauración es un proceso que devuelve las cosas a su estado anterior. Pero la restauración divina va mucho más allá, hermanos, pues no nos deja en nuestro estado anterior, sino que nos lleva a un nivel muy superior. Un buen ejemplo de esto es el caso de Job. Cuando Dios restauró a Job, su postrer estado fue muy superior al primero. Dios nos pide humildad porque desea restaurarnos. Esa es una excelente noticia. Seamos humildes entonces. Existen muchas razones más para ser humildes delante de Dios y delante de los hombres. Pero la última de ellas que quiero mencionar es que la humildad nos permite descansar en el Señor. Hoy más que nunca necesitamos eso. Necesitamos descansar en los brazos de nuestro Señor, debajo de sus alas. Necesitamos creer con humildad que la poderosa mano de Dios tiene bajo su control todas las cosas y que ese mismo Dios que controla todas las cosas tiene cuidado de nosotros. Dios es fiel y es lleno de misericordia. Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Si nosotros le obedecemos, así será, hermanos. Así será. Estamos viviendo tiempos difíciles. La humanidad está en crisis y el orgullo es la principal causa. Romanos 1, del 21 al 25. ¿Qué nos dice Romanos 1 del 21 al 25? Increíblemente este pasaje nos retrata con gran precisión la causa y consecuencias de nuestra caída. Veamos lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. La actitud soberbia del hombre hacia Dios no es nueva, mis hermanos. Está presente desde los tiempos del Edén hasta nuestros días. A través de la historia han surgido filosofías y huecas sutilezas, como el humanismo, que niegan la existencia de Dios y ubican al hombre como el centro del universo, como el todo de su vida. A pesar de sus errores e inconsistencias, estas filosofías huecas se enseñan como verdades absolutas en escuelas, colegios, universidades y otros centros educativos, afectando el corazón de niños, jóvenes y adultos. Estas filosofías y huecas sutilezas han llevado a la humanidad a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Han llevado a la humanidad a sentir orgullo por aberraciones que deberían avergonzarlos. Han llevado a la humanidad a pervertir la justicia y el derecho. Han llevado a la humanidad a idolatrarse a sí misma, deshonrando al único y verdadero Dios. Pero Dios quiere restaurarnos. Creamos en Dios y en su plan perfecto y sigamos todas sus instrucciones. Si le obedecemos, Él no se detendrá hasta que haya terminado su obra en nuestra vida. Amén. Amén. Para terminar, si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón y quiere hacerlo ahora, le invito a hacer esta sencilla oración. Repita atrás de mí. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname por haberte ofendido de palabra, obra y pensamiento. Te acepto como mi Señor y Salvador. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, contáctese con nosotros. Estaremos gustosos de orar por usted y de acompañarle en esta nueva etapa. A todos los demás creyentes, el Señor nos invita a ponernos a cuentas, porque los días son malos y su venida está cerca. La mano del Señor está extendida para traer juicio a las naciones por el pecado, pero no debemos temer ni angustiarnos, hermanos. Solamente debemos humillarnos porque Él tiene cuidado de nosotros. Que la paz de Dios inunde nuestros corazones y su espíritu nos lleve por sendas de rectitud. Bendiciones a todos.